¿Cuántos vienen con mucha hambre? Con hambre de la palabra. Y ya terminando se van a comer para darle a comer a su cuerpo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, y para que retomemos la atención de todos, darle un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Dale gracias porque estás aquí en este lugar. Y ahora lo que sigue es que pongan atención al mensaje. No dejen que alguien los distraiga al lado. Si alguien te está hablando, dile por favor cállate, ya va a empezar el pastor a predicar. Quiero poner atención a lo que el pastor está diciendo. Amén. La palabra dice, busque por ahí una escritura en el libro de Efesios capítulo 5, en el verso número 15. Algo que quiero usar para compartir con ustedes este mensaje, esta predicación del día de hoy. Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es un necio? Necio es una persona que actúa de manera imprudente. Necio es alguien que actúa sin razón. Es alguien que ha perdido el sentido del propósito de Dios para su vida. Y sabio es lo contrario a un necio, porque sabio se refiere a un perito que es experto y que es además un edificador. Si tú eres portador de Cristo, amén, ¿cuántos portan a Cristo? Ustedes son entonces llamados edificadores. No, pastor, me voló los sesos lo que dijo el pastor. A ver, tú no eres cualquiera, tú eres un edificador en el reino de Dios. Edificadores es alguien que construye. No es lo mismo ser el albañil, y no tengo nada en contra de ese buen trabajo, pero no es lo mismo el albañil que el arquitecto, que el perito, que el experto. Dios no nos llamó a la obra como peones, nos llamó como peritos. Por eso somos edificadores y estamos edificando la vida de Cristo en nosotros y en otras personas. Tenemos una asignación. Pablo, a través de la carta a los Efesios, él está exhortando en esta carta a los creyentes para que ellos caminen en la voluntad de Dios. Y Pablo les dice que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo les pide que no sean insensatos. Pablo les dice que actúen con diligencia, no que actúen como imprudentes, que actúen como entendidos. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Amén. Mis hermanos, en los tiempos complicados, en los tiempos difíciles, el tiempo se tiene que redimir. Y lo vamos a poder administrar mucho mejor cuando somos entendidos a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿entender qué, pastor? Somos entendidos, pero ¿entendidos de qué? Pues lo acabo de decir, entendidos de la voluntad de Dios. Pero fíjate algo, la palabra voluntad se traduce como aquello que yo quiero. Eso es lo que dice el diccionario que significa voluntad. Algo que yo quiero. Ahora, si entonces yo hablo de la voluntad de Dios, aquí ya no se trata de aquello que yo quiero. Aquí se trata de aquello que Dios quiere. Y eso es totalmente diferente. Entonces, voluntad de Dios, entonces significa
que tendríamos que vivir de acuerdo a aquello que Dios quiere. Amén. Y no vivir de acuerdo a lo que yo quiero. Y lo que Dios quiere está perfectamente definido en su propósito eterno. Amén. Por eso Pablo dice que andemos como sabios, como peritos expertos, y no que andemos como necios viviendo de una manera imprudente. Así vivíamos de manera imprudente en una necedad de vida. Amén. Pero ¿cuántos ya son libres de todo eso? Amén. Necio habla de alguien que es ignorante. Necio también se refiere a alguien que es inmaduro, que es lo contrario a lo que es un experto, alguien que es un perito. El perito tiene conocimiento acerca de la edificación. La iglesia, mis hermanos, no va a avanzar con inmaduros, no va a avanzar con inexpertos, no va a avanzar en una ignorancia. Por eso el Señor los está llevando al pleno conocimiento de su Hijo, al pleno conocimiento de Cristo. Ahora, estamos viviendo tiempos en donde el avance de la tecnología nos ha dado un acceso impresionante a la información. El único problema es que si ese acceso a la información, si no lo sabemos procesar conforme al propósito de Dios, corremos el peligro, el riesgo de que la información, en lugar de ser una buena herramienta, se convierte en una mala herramienta, que una mala herramienta siempre va a actuar en nuestra contra, cuando no la procesamos a la luz de la voluntad de Dios. Tú tienes acceso a Internet, tienes acceso a montones de mensajes, a montones de predicadores, pero tengo que decirte que no todo el que predica, no todo el mensaje que vas a encontrar es un mensaje que te va a edificar. Entonces tenemos que discernir la verdad de Cristo en nuestra vida para entender cuándo un mensaje me va a edificar o cuando un mensaje me puede hacer daño. Todos los mensajes que saquen de la ecuación a Cristo como el centro de todo lo que existe es un mensaje que no te conviene escuchar. Todo aquello que saque a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que saque la Trinidad de la ecuación, es un mensaje que no te conviene escuchar. Todo aquel que no le dé a la Biblia la autoridad que tiene en nosotros es un mensaje que no podemos escuchar. ¿Me están entendiendo? El mundo se ha querido infiltrar y ahora está utilizando las redes sociales, está utilizando la tecnología, porque ahora hasta los niños tienen acceso a todos esos recursos. Un niño no va a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero nosotros, desde el Espíritu, desde adentro de nosotros, tenemos una convicción. El que es rey y gobierna todas las cosas se llama Jesucristo. Cuando quieren poner al hombre, al ser humano, como el centro de la razón de todo lo que existe, mis hermanos, esas doctrinas son doctrinas que no son del reino, que no vienen de Dios. El que está en el centro de todo y es el centro de nuestra vida se llama Cristo. Y nosotros estamos en Cristo cuando estamos adentro de Él. Y somos hijos de Dios porque estamos precisamente en Cristo Jesús. Amén. La voluntad de Dios, porque yo hablé que
La voluntad significa lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que su Hijo, Cristo, sea preeminente en todo y en todos. Y aquí están incluidos todos ustedes, donde Cristo es preeminente en tu vida, pero también va a ser preeminente en tus hijos, en tus nietos y en todas tus generaciones. Entonces, si yo capturo cuál es la voluntad de Dios, todo lo que yo haga tiene que apuntar a esa dirección. Entonces, si entendemos que existimos por un propósito, la causa de nuestra vida debe entonces de estar enfocada en hacer que Cristo brille a través de nosotros y no que nosotros brillemos a través de Él. Son dos cosas parecidas, pero son distintas. Esto, mis hermanos, lo que estoy diciendo, tiene que echar por el suelo todos aquellos que sean propósitos personales de vida. ¿Por qué razón? Porque no existimos, no nacimos por un propósito personal. Existimos por y para el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que Cristo sea preeminente. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y que Cristo se vea en todo lugar. Y que Cristo sea una manifestación para que entonces la tierra sea llena de su gloria. Lo que te estoy diciendo es que el propósito de Dios es que la tierra esté llena de Cristo. Tu familia va a estar llena de Cristo. Amén. A ver. Tu cartera va a estar llena de Cristo y todos dicen amén. Tus hijos, no importa cómo los veas hoy, en el propósito de Dios, tus hijos van a estar llenos de Cristo. Y el día que tus hijos tengan hijos, tus nietos van a estar llenos de Cristo. Y estamos asegurando no solo nuestra vida, estamos asegurando a nuestras generaciones. Amén. Ahora, estamos viviendo tiempos determinantes por todo lo que sucede en el mundo. Tiempos determinantes quiere decir que ya no podemos seguir perdiendo el tiempo queriendo interpretar la voluntad de Dios como a mí me conviene. La voluntad de Dios no se interpreta, se obedece. La voluntad de Dios no es conforme la acomodamos a una necesidad que yo tengo, a una necesidad personal. No es conforme a una necesidad que va más, esa necesidad va más apegada a un propósito individual que a un propósito de cuerpo, al propósito eterno de Dios. Amén. No vivimos por un propósito individual. Eso de que, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? El mismo que es para mi vida. El mismo que es para tu vida, para tu vida. No existimos, y esto lo quiero reiterar, no existimos para un propósito personal, existimos para un propósito eterno que es de Dios. Ahora, fíjense bien, vamos a ver una escritura
Dice el libro de Hechos, capítulo 2. Yo declaro que a partir de aquí, ahorita, lo que voy a leer, les va a empezar a mover los sesos, la cabeza, todo lo que hay en ustedes. Amén. Hechos capítulo 2, verso 17. Hechos 2, capítulo 2, verso 17. La palabra dice: en los postreros días, estos son 2021, los postreros días. Amén. Dice Dios. ¿Quién dice? Dice Dios que en los postreros días, en este tiempo, Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos tienen carne? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes son los siervos? Los que sirven. ¿Cuántos sirven? Dice el Señor: los que sirvan, dejen su manita arriba. Dice el Señor: los que sirven profetizarán. Di conmigo amén. Esto que se dijo hace más de 2000 años no es algo que se va a ver, no es algo que va a suceder, es algo que ya se cumplió en Cristo. Ustedes estarán viendo visiones, soñarán sueños, y ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos profetizarán, porque el Espíritu de Dios ya ha sido derramado en su plenitud sobre cada uno de nosotros. Amén. Esta iglesia, con entendidos que no son inmaduros, que no son necios, que son sabios, que son edificadores, expertos, peritos, son las personas que van a ver visiones, las personas que van a recibir palabras proféticas del Espíritu. Dios en este tiempo está levantando una iglesia con visión, una iglesia con sueños, una iglesia con profecía. El único requisito es que todo eso debe apuntar a Cristo y al propósito eterno de Dios. Amén. Para eso nos está llevando el Señor. Si el enfoque de mi vida es mi propósito personal, entonces aún la profecía la voy a terminar interpretando, que más bien sería malinterpretando, como yo quiero escucharla, al punto de lo que Dios me hable, lo voy entonces a interpretar y entender como yo quiero y no como Dios quiere. ¿Cuántas veces gente se acercó conmigo y me dijo, Dios me dijo? Ya cuando me dicen Dios me dijo, ya sé que viene una piedra por ahí para hacer daño. Prefiero que me digan, me dijo mi esposo, me dijo mi esposa, o lo sentí de mi carne, pero no, se oye mejor cuando dicen, Dios me dijo, pastor.
Oye, y si Dios te dijo eso que es tan trascendente, hazte una pregunta. ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¿O por qué Dios me está diciendo exactamente lo contrario a lo que tú dices que Dios te dijo? Ahora, yo no estoy aquí para desmentir. ¿Saben algo? Todos decimos la verdad, y si alguien no la dice, el Espíritu Santo se va a encargar de exhibir esa mentira. Y esto te lo digo para que tengas cuidado y no digas mentiras, porque es mejor decir, dije una mentira, a que seas exhibido en una mentira. ¿Amén? El punto importante es que no podemos usar ni a Dios ni a la Biblia para acomodar a Dios y a la Biblia y a la palabra profética y a las visiones como algo que quiera impulsar un propósito personal. Wow, permítanme, me está llamando. ¿Y qué crees? Que me hablan todos los días que si quiero cambiarme a Telcel. Gloria a Dios. Dios te va a hablar en sueños, en visiones. Tú vas a empezar a ver en visiones lo que Dios tiene preparado no solo para tu vida, para el cuerpo de Cristo. Porque se ha confundido que la visión y la palabra profética era solamente para el beneficio de uno, cuando lo que Dios habla es para beneficio del cuerpo. Cuando Dios te dice una palabra profética que es personal, no es que tenga que ver solo con tu persona, va a tener que ver con un cuerpo. Dios nos levantó a mi esposa y a mí para levantar una congregación en esta bendita tierra de Tamaulipas. Pero no tenía que ver con un asunto de vida personal, tenía que ver con un asunto de cuerpo. Pablo un día fue presentado con el rey Agripa, acusado, y Pablo estaba exhibiendo su defensa delante del rey. Y Pablo le dice al rey, por lo cual dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por muchos años, Pablo sirvió de acuerdo a la visión de los ancianos, porque Pablo servía de acuerdo a la visión del Sanedrín y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque Pablo pensaba que estaba caminando en la voluntad de Dios cuando perseguía a la iglesia. Pablo todavía no tenía ese encuentro con Jesús, no tenía ese encuentro con la revelación, pero el día que lo tuvo, eso cambió su vida. Amén. Yo declaro que tú vas a tener un encuentro con la revelación, y el día que tú tengas ese encuentro con la revelación, tu vida jamás será la misma. Hay muchas cosas, y puede ser de todos los días, que pasen a nuestro alrededor. Problemas, asuntos económicos, asuntos de relaciones, montones de cosas que pueden pasar en un día y que pueden confundirnos si no tenemos un fundamento correcto, y casi sin darnos cuenta
todo eso que está sucediendo a nuestro alrededor, tristemente pudiera estar queriéndonos apartar de la visión que Dios tiene para nuestra vida. Y escucha lo que te voy a decir. Nosotros no fuimos creados para ver a través de nuestros ojos. Fuimos creados para ver a través de la visión celestial. Cuando yo veo a través de mis ojos están conectados a una naturaleza humana y mis ojos me van a querer mostrar lo que yo quiero ver y no lo que Dios quiere. El peor enemigo de la visión celestial se llama vista natural. Amén. La vista, los ojos, la vista es una capacidad que tenemos para poder ver las cosas naturales. Amén. Pero la visión es la capacidad que tenemos para poder ver las cosas y los asuntos espirituales. Yo declaro sobre tu vida que Dios en este tiempo, hoy, ¿quién quiere hoy? Está destapando tu vista, tu visión, para que tú puedas ver asuntos espirituales. Y que esos asuntos espirituales tienen que tener una razón. Y no es personal, es de cuerpo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que, de lo que no se ve. Nuestros ojos no tienen que ver con la fe. Hay un síndrome, se llama el síndrome de Tomás. El síndrome de Tomás dice que necesitamos ver para creer. Juan capítulo 14, en el verso 3, Jesús dijo, Jesús estaba con sus discípulos y Él les dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En el verso 5 dice, le dijo Tomás, siempre hay un Tomás. Señor, le dice, no sabemos a dónde vas. Y el Señor ha de haber dicho, no ha sido formación de vida, Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber cuál es el camino? Verso 6, Juan capítulo 14. Jesús, con paciencia de Dios, tenemos la paciencia de Dios, amén. Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene, ¿cuántos? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué pasaba con Tomás? Tomás seguía viendo al carpintero y no veía al Mesías. El Mesías y el Salvador no lo podemos conocer con nuestros ojos naturales. Lo tenemos que conocer con nuestro espíritu por revelación y no por información.
muchísima gente, está llena de información, pero está vacía de revelación. Y todos ellos siguen pensando que Cristo solamente vino a cambiarnos de conducta y de hábitos. A eso han reducido Cristo, a un cambio de conducta y un cambio de hábitos. Cristo no te trasladó a nuevos hábitos, te trasladó a nuevos ámbitos. Fuimos trasladados a la luz, de las tinieblas a la luz, de la ignorancia a la revelación. Amén. ¿Para qué hizo eso? Para que seamos edificados en la verdad que apunta al propósito de Dios y no a una necesidad y mucho menos a un deseo personal. La visión, la revelación no necesita que te muestre cuál es tu deseo personal, porque el deseo personal nace del corazón del hombre. En el reino de Dios, mis hermanos, en el reino de Dios todas las cosas funcionan de manera totalmente diferente a como funcionan en la tierra, en lo que es el plano natural. En el reino, primero creemos y después vemos. En la tierra es diferente, porque primero ven y después quieren creer. Juan 20:27. Había un discípulo necio. Entonces le dijo a Tomás, ¿a quién? Yo declaro que aquí no hay Tomases. Puro Pablo. Le dijo a Tomás, a ver, Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, ya no seas incrédulo. A más de uno Dios te está diciendo, ya no seas incrédulo. Amén. Cree, le dijo, cree. Él hizo lo que el maestro le dijo que hiciera. Verso 28 dice, mi Señor y mi Dios. Ya cambió, ya no era el carpintero. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú ahora crees porque me has visto. Pero escuchen bien lo que dijo. Lo voy a repetir, quiero que lo proceses bien, porque eso aquí es incluyente. Jesús le dice a Tomás, después de que Tomás metió la manota, tú crees porque me has visto. Pero agrega algo, benditos los que creen sin verme. ¿Cómo les dijo? Benditos los que han creído y no me han visto. ¿Cuántos benditos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. El Evangelio, mis hermanos, lo que está diciendo es que si tú no crees, tú no vas a poder ver. Para ver se necesita creer.
Si te vas a la escritura, 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Si tú amas a Dios, si amas a Dios, fluye entonces en esta palabra profética. Si amas a Dios, declara que ya es el tiempo donde tú vas a ver lo que no veías y que vas a escuchar ahora lo que no habías escuchado. Es el tiempo. El apóstol Juan, por la persecución que tenía en ese momento la iglesia, Juan es deportado a la iglesia de Patmos. Esa isla está es la isla de Patmos, no una iglesia. La isla de Patmos está en el mar Egeo. Y precisamente ahí, en medio de ese ambiente hostil, de persecución, ese ambiente difícil, ese ambiente de desesperanza, mis hermanos, esos que se sentían inadecuados, que se sentían frustrados, fracasados, tú eres la respuesta que el mundo necesita. El mundo no te puede ofrecer lo que tú sí le puedes ofrecer al mundo, y lo que tú le puedes ofrecer al mundo es Cristo. Amén. Toda nuestra vida, los 5 sentidos naturales han sido para nosotros 2 cosas al mismo tiempo. Los 5 sentidos han sido nuestros educadores, pero también han sido nuestros enemigos. Porque todo, absolutamente lo que tenemos en la mente, llega al alma a través de los sentidos. Por eso podemos decir y afirmar que el Evangelio es supraintelectual. La palabra supra significa que algo es superior, significa que algo está por encima. Amén. El Evangelio es supraintelectual. Escucha, el Evangelio es supra porque el Evangelio está por encima de nuestros sentidos. ¿Amén o no amén? Si entienden esto, ¿dónde queda el pastor? Me siento mal. ¿Dónde queda? Abajo. Es que no me siento bien ya. ¿Dónde queda? En el Evangelio supra, ¿dónde queda? Queda abajo. Porque todo eso está ligado a los sentidos, aquello que tengo en el alma. La Escritura dice que cosas que ojo no vio y que oído no oyó son las que Dios preparó para nosotros. Si cualquiera de ustedes, ya conociendo de Cristo, decide todavía así vivir por sus sentidos o hacerle más caso a sus emociones que a la palabra, escuchen lo que les voy a decir. Cualquier persona que decida vivir por sus sentidos
por sus emociones. ¿Saben qué es lo que les va a pasar? Van a vivir deprimidos, con tristeza, preocupados, porque todo lo que les va a estar revelando sus ojos y sus sentidos son algo que podemos llamar el abortivo de la visión divina. La visión es una facultad del espíritu y los ojos solo sirven para ver aquello que es físico, que es material. Hay varios elementos, mis hermanos, que son parte de la visión celestial y precisamente uno de esos elementos se llama inspiración. Nosotros como hijos de Dios no nacimos ni para motivar a alguien ni para motivarnos. El mundo está lleno de motivadores. El mundo está lleno de personas que quieren motivar lo que está dentro de mi alma. Quieren motivar aquello que todavía no está redimido en mi mente, en mi alma. Todo lo que quieran motivar que sea carne va a querer levantarse, tomar el lugar que no le corresponde. Amén. Tú no necesitas motivación, tú necesitas inspiración. ¿Por qué mucha gente se va de las iglesias? ¿Sabe por qué? Porque no encontraron una motivación para quedarse. Aquí no van a encontrar motivación, aquí van a encontrar propósito. Un propósito que es eterno. ¿Y saben algo? Cuando tú entiendes propósito, el mismo propósito de Dios te va a inspirar. Y cuando tú estás inspirado, tú no necesitas ahora que el pastor te motive. Porque es un error pensar que el pastor es el principal motivador. Yo no estoy aquí para motivarte. Estoy aquí para dirigirlos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Porque si lo hiciera conforme a mi voluntad, eso se llama manipulación. Para dirigirlos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Porque si lo hiciera conforme a mi voluntad, motivó a sus discípulos. Manipulación. Jesús vino a inspirar a sus discípulos conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben algo? Jesús, esa inspiración vino a cambiar el rumbo de toda la historia. Jesús vino a la motivación dura un tiempo, pero termina. ¿Estás desesperado? ¿Estás desesperada? ¿Ya no sabes qué hacer? ¿Viniste hoy aquí para motivarte? No, Dios no te trajo a motivarte, te trajo a inspirarte. Mucha gente me ha dicho, pastores, que ya no me siento motivado. Cuando a mí me dicen eso, claro que yo entiendo que lo que está operando es carne. No es una operación del espíritu, es una operación de carne. La carne siempre va a necesitar una motivación. Tú no necesitas motivación para servir a Dios. Tú necesitas inspiración para servir al Señor. Hermano, ¿por qué no sirves? Ay, pastor, pues es que, espérame, ahorita le digo,
¿por qué no sirvo? Entonces van a su biblioteca personal, tienen un libro así de gordo, y el título del libro se llama Pretextos Oportunos. Y empiezan a buscar cuál le diré al pastor. Miren, en cierta forma, qué bueno que el que no sirve porque no estaba motivado, porque el que quiere venir a servir por motivación, va a haber problemas ahí. Porque el día que alguien le quite la motivación, va a ser un drama. En cambio, el que sirve por inspiración, aunque te vea feo el hermanito, como tú estás inspirado por Dios, tú dices, wow, voy a orar por ese que me ve feo. ¿Amén o no amén? Inspiración es diferente a motivación, porque la inspiración es una impartición de Dios que es dirigida a nuestro espíritu. Todos han inflado un globo en su vida. Cuando inflas un globo, algo de ti queda dentro del globo. ¿Sí o no? Cuando estamos inspirados, quiere decir que adentro de nosotros tenemos algo de Dios en nuestro interior. La gente que es inspirada por Dios no se asusta del coronavirus, amén. No se asusta de los robos, de lo que sucede afuera, porque la inspiración de Dios derriba toda clase de argumentos, de miedos y de temores a la vida, aun cuando las cosas están complicadas. Tú no vives la vida por motivación, tú vives la vida seguro por inspiración de Dios. Muchas veces la gente piensa que necesita una palmadita de Dios en la espalda, para que esa palmadita me dé ánimo para seguir caminando por la vida. Tú no viniste aquí para recibir una palmadita de nadie. Tú viniste aquí para que tú tengas ahora entendimiento. Y el entendimiento viene por causa de la revelación cuando tú estás conectado a la vida celestial. ¿Cómo me conecto a la vida celestial? Paso número 1, desenchúfate de la visión terrenal. Paso número 1. Tus ojos, aún los naturales, tienen que aprender a sujetarse y no ponerse por encima de la visión celestial. Te voy a decir algo importante. No es lo mismo ser inspirados por un deseo personal que ser inspirados por un propósito eterno. Si yo soy inspirado por un deseo personal, voy a interpretar la visión y la profecía de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mis vacíos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la fuente de la inspiración divina? ¿Cuál es la fuente? Hay una, se llama el propósito del Padre. Tú no llegaste a la tierra buscando un propósito para tu vida. Fue el propósito de Dios, el que es eterno, el que te trajo a ti a la tierra.
Amén, amén, amén. Después yo sé que lo van a entender, amén. Propósito es la razón de ser de tu existencia. Propósito define tu llamado, define tu asignación, que es tu tarea, y propósito define toda tu vida. Por eso es importante conocer del propósito de Dios. Fíjense lo que les voy a decir, y aquí está mi señora. Yo me casé con mi esposa por amor. Pero ahora entiendo que además de amor, había en ella y en mí un propósito. Entonces mi relación se va a fortalecer, no desde un sentimiento, sino se va a fortalecer desde un propósito. ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? Caminen juntos en el propósito de Dios y el Señor va a fortalecer su relación. Pero ¿qué sucede cuando hay problemas en la pareja? Es que cada quien tiene su propio propósito. Son propósitos personales y ahora el esposo dice, no, yo no entro en ese. Y él le dice, tú no quieres venir a mi propósito de vida, yo no quiero ir al tuyo. Pues por eso siempre están agarrados de la greña. Porque están hablando de propósitos individuales. ¿Por qué no le dices, qué te parece si a partir de ahora vivimos por un propósito, no por dos? ¿Amén o no amén? ¿Cómo no quieren tener problemas en su relación? Si tú quieres ir al norte y ella quiere ir al sur. Si tú quieres vivir junto a las vacas y ella quiere vivir en Nueva York. ¿Cómo no van a tener problemas? Porque hay dos visiones. Hay dos propósitos. Pastor, entonces, ¿qué me sugiere? ¿Que la deje? No. Instrúyela en el camino. Amén o no amén. Ahora, hace rato y casi nadie me hizo caso, yo dije que ustedes son edificadores y no les motivó mucho. Pero tú eres un edificador para que comiences con tu mujer. Un edificador para que comiences con tus hijos. ¿Qué sucede en el mundo? El papá con sus vacíos, la mamá con sus vacíos. Tienen hijos y alguien les dijo que ahora les tienen que enseñar y educar a los hijos. ¿Con qué los van a educar? Si están vacíos los dos. Qué curioso es ver a un hijo que quiere enseñarle a su hijo algo cuando el mismo papá no ha aprendido lo que dice que el hijo tiene que hacer. Es como cuando le dice al hijo, no digas mentiras, pero el papá es el primero mentiroso. No podemos edificar con lo nuestro. Dios ocultó su propósito en un lugar que para beneficio de nosotros no era un lugar complicado para encontrar el propósito de Dios. ¿Saben en dónde puso Dios su propósito oculto? Adentro de nosotros. Por eso somos inspirados por su Espíritu, por causa de su propósito. Como pastores hemos pasado tantas cosas que si nuestra tarea y nuestra función fuera sostenida por la motivación, mis hermanos, yo hace 10 años ya no estaría aquí. Pero no vine yo porque necesitaba motivación.
Yo vine aquí por inspiración de Dios. Y mi fuerza, aunque yo vea sillas vacías, mi fuerza para mantenerme firme y seguir adelante en el propósito no tenía que ver con una motivación, tenía que ver con una inspiración. Yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me dijo que hiciera, aunque un día estuvieran todas las sillas vacías. Las sillas por años nos motivaron y estaba lleno el lugar. ¿Te sientes desanimado en tu ministerio? ¿Te sientes desanimado en tu tarea ministerial? Tú no necesitas motivación. Tú necesitas entendimiento que se recibe por inspiración. Pastor, es que ya nadie me hace caso, ya no sé qué hacer, pastor, ya. Tú no necesitas motivación, necesitas moverte en la inspiración. Nadie de ustedes necesita ir a buscar a un psicólogo para que regrese tu actitud buena al ministerio. Imagínate yo diciéndoles, hey, encargado del ministerio, vete al psicólogo. ¿Qué necesito, pastor? Si no es un psicólogo, ¿qué necesito? Te voy a decir que se necesita. Y no solo un encargado de ministerio. Todos los creyentes no necesitan un psicólogo. ¿Saben qué necesitan? Comunión. Comunión. ¿Cuánto inviertes de tu día para tener comunión con Dios? Por eso vienen y me dicen que ya no están motivados para servir. Tu problema no es motivación, tu problema es inspiración. Y la inspiración se recibe en la comunión. ¿Cómo está tu comunión? Pastor, cuando yo manejo tengo comunión. Cuando manejas tienes comunión. Eso sería una infracción, es como ir hablando con el celular. ¿Cómo vas a tener comunión y querer oír a Dios si vas manejando? El estado que tienes, el nivel de inspiración va en relación y en función al nivel que tengas de comunión. Todos callados. Hay 2 capítulos en Génesis y hay 2 capítulos en Apocalipsis que definen el propósito eterno de Dios. Génesis capítulo 1 y verso 2, no hay pecado. Y Apocalipsis 21 y 22, ahí Dios puso fin al pecado y ahí es donde Dios retoma el tema del propósito eterno. Escuchen, todo lo que pasa en la Biblia de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 es un tema de redención. Todo eso, fíjate, 4 capítulos para propósito, pero toda la Biblia para redención. Toda esa cantidad de capítulos, libros y versículos tenían como objetivo que el hombre fuera introducido de nuevo al propósito de Dios y a la voluntad del Padre. Por la dureza del corazón. Fíjate nada más todo lo que se tuvo que hacer. Dios me dio una palabra, Jeremías 29:11. Dice la Escritura,
Dios hablando. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Cristo, tu futuro no está comprometido. Tenemos un buen futuro y el futuro de nosotros tiene esperanza. La pandemia no vino a poner por los suelos los planes de Dios. La pandemia, escúchame lo que voy a decir, así como vino, así se va a ir. ¿Y saben algo? No van a alterarse los planes y el propósito de Dios. No lo va a hacer. Claro, cuando no hay una conexión con la inspiración, la gente le tiene temor al futuro. Dios en Cristo nos dio un buen futuro porque el futuro que tenemos es un futuro con esperanza. Aquel que estaba preocupado por cuál va a ser el futuro de sus hijos, el futuro de tus hijos está seguro si están en Cristo. Preocúpate porque no estén en Cristo. Esto quiere decir algo. Mi futuro o tu futuro ya fue prepagado. Cuando tú compras un boleto de avión y tú lo prepagas, eso te asegura un lugar en el avión, ¿sí o no? Visto entonces desde la visión celestial, tu futuro equivale al pasado de Dios. ¿Por qué? Porque el futuro ya fue arreglado en el pasado por Dios. Por eso si tú vas a Isaías 46, en el verso 10, ahí esa escritura dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos los planes, mis planes, dice, se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. ¿Por qué crees que nos conviene vivir al cobijo de la voluntad de Dios y no al cobijo de mi voluntad? Toda la vida hemos querido hacer lo que queremos. De ahí nos está sacando el Señor para que ya no hagas lo que tú quieres y ahora hagas lo que el Señor quiere que tú hagas. Si ya Dios escribió mi futuro y yo lo creo, mi futuro está escrito en su propósito. Claro que entonces yo ya no necesito motivación, necesito inspiración para seguir adelante, no viendo lo que se ve, sino viendo lo que no se puede ver. Termino con esto. Tu futuro no está delante de ti. Tu futuro está detenido y está guardado adentro de ti. Tú ya eres lo que Dios ya hizo. Y ahora necesitas salir de ti, de tus necesidades, de tu propósito personal y empezar a salir ahora y que empieces tú a manifestar lo que Dios ya hizo antes de que tú nacieras. Escucha, la conclusión que tú tengas de tu futuro
Eso va a ser determinante. Yo no tengo temor al futuro. Yo tengo seguridad en Cristo. José el soñador nunca jamás vio en sus sueños una cárcel. Entonces, el asunto de la cárcel de José el soñador, era un asunto transitorio nada más. No era un asunto definitivo que iba a marcar su vida para siempre. José no vio la cisterna en su sueño, pero la cisterna solo le ayudó a transicionar para llegar a su futuro. Hay muchas cosas en tu vida que han sucedido que ninguna de ellas va a definir tu futuro. Lo que han estado haciendo es forjar tu carácter, reforzar muchas veces tu fe, porque es necesario para caminar en el propósito del Padre. Si no tuvieras dificultades, nunca podrías ejercer la fe. ¿Cómo la vas a ejercitar si todo está bien? ¿Cuándo vas a usar la fe? Si te levantas y ves dinero a la derecha, dinero a la izquierda, si ves comida en el refrigerador, si estás lleno de salud, todo está bien, pues ¿para qué quieres la fe? Si la vida fuera fácil, ¿cómo se iba a procesar tu carácter y cómo ibas a madurar? Perdone lo que voy a decir, pero a lo mejor más de ustedes, más de uno necesitaba una tóxica a su lado. Pero es como la cisterna y la cárcel, era momentánea. Tenemos esperanza para el futuro, ¿sí o no? Bueno, siempre digo la tóxica, pero seguro hay tóxicos también. Enfócate en lo que Dios ya habló de ti, lo que Dios ya hizo en tu vida. Enfócate en eso y no malinterpretes lo que Dios te está diciendo. Sigue adelante con tu llamado, con tu asignación, con tu ministerio, no por motivación, sino por inspiración, por obediencia, porque por obediencia somos inspirados. Miren, ahora que estoy predicando esto, me estoy quitando peso que traía en la espalda. Porque yo no sabía, a veces los veo con una actitud que digo, wow, ya no sé qué hacer. Un domingo iba a venir a predicar vestido de payaso. Que a ver si los motivo. Otro día pensé, dije, me voy a venir en una minifalda. Algo que los motive. Y así estábamos pensando. Dios me dijo, no, esto no es un problema de motivación, es un problema de conexión. Es un problema de comunión. La inspiración es como la batería que necesita tu teléfono. Necesitamos conectarnos a la fuente, pero que sea la fuente correcta. Y entonces dije, Padre, yo necesito de todos ustedes. Como pastor, necesito tu ayuda.
Como pastores, necesitamos de tu colaboración. Y eso me quitó un peso, porque entendí que a lo mejor he vivido toda mi vida queriendo motivarlos. Y no era un asunto de motivación. Regresen a la comunión y va a regresar la inspiración. Algo que debe ser determinante para una iglesia se llama adoración. La adoración yo me acuerdo, con esto ya termino, casi recién llegado aquí, me invitaron a predicar a una congregación. El piso de tierra y había una pequeña lámina que hacía el techo. No había micrófono, no había sonido. Y el tiempo de la alabanza lo único que había era una hermana cantando. Yo recuerdo que esa alabanza me llegó a lo más profundo de mi corazón, porque era una adoración genuina. Y la adoración genuina puede traspasar los huesos y llegar al tuétano del ser humano. Nos hemos confundido pensando que los instrumentos son el vehículo que nos lleva a acercarnos al tema de adoración. Claro que son recursos que usamos, pero no es lo principal. Lo principal está aquí y la conexión que tú tengas con Dios. Si todos ustedes retoman su conexión con el Señor, si retoman su comunión, vamos a ser una iglesia de adoradores genuinos. Ese es el llamado. Conéctate de nuevo con el Espíritu. Desconéctate de tus necesidades, de tus deseos, de la carne. Conéctate con el futuro que tienes y deja que fluya la inspiración de Dios. Porque aquí en la inspiración de Dios, tú vas a ver lo que no has visto. Vas a oír lo que tú no has oído. Vas a soñar lo que no has soñado. Vas a hablar proféticamente lo que no habías hablado en profecía. Esta es una iglesia de visiones, de sueños y de profecía. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.